Hola, amados. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este punto número 2, enseñanza número 2, en donde vamos a hablar con respecto al dominio propio y la lengua. Y esto es muy interesante porque el Señor nos está trayendo formación. Y quiero hacer referencia a 2 de Timoteo 1:7 que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero empezar con este texto haciendo referencia a que muchas veces oramos, Señor, dame dominio propio. Pero de acuerdo a 2 de Timoteo 1:7 nos está diciendo que ya Dios nos lo dio. ¿Cómo lo podemos acrecentar? ¿Cómo lo podemos administrar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, es estando cerca del Espíritu Santo, porque realmente Él es el dador de esa virtud. Y cuando Él mora en nuestras vidas, cuando nosotros dependemos de Él, cuando su presencia está alerta, fuerte, constante en nosotros, es cuando nos damos cuenta que podemos ejercer esa templanza, ese dominio propio, porque es una virtud que todo creyente es capaz de modelar en su vida. O sea, nosotros podemos ser de ejemplo para otros, pero también lo podemos moldear, porque tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo para renunciar, vencer o huir de los deseos egoístas de la carne. Así que quiero que lo tengamos muy presente este texto, porque cada vez que digamos, es que yo estoy orando a Dios para que me cambie, Dios ya te ha dado la capacidad de ejercitar el dominio propio, de ejercerlo. Entre más estamos buscando al Espíritu Santo, más facilidad tendremos de hacer esa actuación, esa administración y poner alto a aquellas cosas que no van de acuerdo al Espíritu. En la enseñanza o la conversación que tuvimos a la anterior, se refería al uso del tiempo y hoy corresponde que hablemos sobre la lengua. Quiero para esto ejemplificar con esta historia la importancia o la analogía que podemos sacar del uso de la lengua y con respecto al dominio propio y su impacto en medio nuestro y en medio de la sociedad, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíen, que nos hablan, que sea Él el que nos redarguye. Así ponemos este tiempo en las manos del Señor. Y lo invito para que me acompañe. Hoy estamos con la número 2. En total son 10. Así que el Señor trae formación integral a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y damos gracias al Señor por eso. Toma el control, Espíritu Santo. Háblanos, dirígenos. Estamos atentos. Callamos porque queremos escucharte hablar. Así que hazlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y si nos preguntamos, ¿en qué se parece el fuego a la lengua? Bueno, la palabra nos dice en Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hay una historia que relata que a principios de octubre de 1871 se desató en el estado de Wisconsin uno de los incendios más terribles en la historia de Estados Unidos. Las llamas devoraron más de 2.000 millones de árboles y mataron a más de 1.200 personas. Y al parecer, el desastre comenzó por culpa de unas simples chispas que soltó un tren mientras pasaba por la zona. Vemos con este ejemplo entonces cómo se ve confirmado las palabras que estamos leyendo en Santiago 3:5. Definitivamente, si seguimos al versículo 6, nos dice que la lengua es un fuego, es como un fuego. Tal como el fuego es peligrosa la lengua, es decir, nuestra capacidad de hablar puede causar mucho daño o puede causar vida o muerte. Y esto lo vemos en Proverbios 18:21. Hay cosas que tenemos que pensar y antes de hablar, o usualmente debemos de pensar antes de hablar. Y dentro de esto encontraremos que debemos de meditar y pedirle ayuda al Espíritu Santo para decidir cuándo vamos a hablar, qué vamos a decir
y cómo vamos a decirlo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las personas quieren decir algo, pero hay que saber que hay un momento para cada cosa. Así que no podemos hablar en el momento que se nos ocurra. Muchas veces por impulsividad abrimos la boca y expresamos cosas, mas sin embargo el Señor nos llama a que empleemos el discernimiento, porque este nos va a ayudar a elegir el mejor momento para hablar. Amén. Y junto con esto de pensar cuándo voy a decir algo, también qué es lo que voy a decir, porque puede que estas palabras no estén bien enfocadas. Y sabemos que en Mateo 12:34 Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que lo que estamos diciendo revela lo que hay en nuestro corazón y lo que pensamos, en este caso, de nosotros y también de los demás. Así que si en nuestro corazón abunda el amor y la compasión, muy probablemente nuestras palabras serán amables y compasivas, pero de no ser así, muy probable van a ser de destrucción lo que digamos. Así que vamos viendo que es importante tener en claro cuándo vamos a decir algo, qué es lo que vamos a decir y luego cómo vamos a decirlo, porque ha de estar sazonadas nuestras palabras, deben de tener amabilidad y principalmente cuando estamos en momentos tensos, en momentos difíciles, hemos de pedirle al Señor esa ayuda, esa guianza al Espíritu Santo. Y dejamos esta introducción así para entonces adentrar al tema de lo que es el dominio propio y la lengua. Afirmaremos entonces que la lengua, a pesar de su pequeño tamaño, tiene un gran poder y definitivamente tiene un impacto a nivel de la eternidad. Por eso la palabra nos exhorta a que tengamos cuidado de lo que estamos diciendo y que usemos bien las palabras para que podamos edificar y alentar a nuestro prójimo, porque esas palabras asertivas, adecuadas, nos van a ayudar a honrarnos a nosotros mismos, a honrar al Señor y también a glorificarlo. Y si nosotros no tenemos ese cuidado, las palabras pueden convertirse en un instrumento de destrucción, hiriendo, lastimando y provocando dolor, división y conflicto. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que a veces las personas dicen, es que yo soy muy sincera y como soy muy honesta y soy muy sincera, debo de decir las cosas. Y a veces esta expresión o con frecuencia esta expresión lo que está ocultando o lo que hay detrás de ella es una vil excusa para palabras hirientes y descontroladas, las cuales no reflejan que tenemos dominio y que estamos dándole honra y gloria al Señor. Cuando la lengua no tiene control, porque no estamos ejercitando el dominio propio, ella habla y dice más de lo que nosotros debemos de decir. Algunos se decantan o van por la línea de estar hablando mucho de sí mismos, de ser el centro favorito de la conversación. Y entonces aquí la pregunta es, ¿hacia dónde tenemos inclinado nuestro corazón? ¿Estamos escuchando o solo estamos hablando? Qué importante tener ese cuidado para no caer en una evidente necedad, como lo dice la palabra en Proverbios 10:19. Muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La palabra también en los proverbios nos dice que aún el necio cuando guarda silencio pasa por inteligente. Eso lo encontramos en Proverbios 17:28, donde dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, nos queda más que claro. Una lengua, vamos también a ver que una lengua sin dominio propio lastima. ¿Por qué? Porque golpea con las palabras a los demás. No tiene freno de lo que está diciendo, de
de cómo está abordando los temas, de cómo se está relacionando con los demás. ¿Sabe usted que al estudiar el impacto de la comunicación en las relaciones interpersonales dice que el 99% de los conflictos, de las situaciones que se dan en problemas al relacionarse unos con otros es por el tono de voz? A veces por lo que se dice, pero muchas veces cómo se dice. Tenemos que ejercitarnos y pedirle al Señor esa sabiduría de cómo abordar un tema, cómo hablarlo, para ser asertivos, para no lastimar, porque a veces pensamos que solo si lo decimos gritado, solo si lo decimos golpeado, solo si lo decimos de mala manera, vamos a ser escuchados. Y realmente eso no es verdad. Las palabras, si no tienen mesura, son como estocadas al corazón y pueden motivar a que la persona piense de que la existencia de ella es molestosa, que tal vez es odiada, que tal vez no se quiere. ¿Por qué? Porque no se está teniendo un cuidado de sazonar las palabras. Y tenemos que recordar que cuando nos relacionamos, cuando estamos hablando, lo que queremos es edificar, lo que queremos es construir, no queremos hacer conflictos, no queremos traer problemas y disensiones. Una persona que no tiene uso de dominio propio usa la lengua que tiene como una herramienta para crear conflicto, para crear dolor. ¿Por qué? Porque es una persona que habla murmurando, habla calumniando, habla haciendo injurias. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas y nos han pedido guardar secreto? Y hemos considerado que podemos manejar esa información y decírsela a otros. ¿Con qué derecho? ¿Con qué permiso? Tenemos que tener ese dominio propio y orar. Si usted considera que usted es una persona de lengua floja, que usted habla de manera que irrita a los demás, que usted es una persona poco asertiva, una persona grotesca, una persona que habla desmesuradamente, no consensuadamente, para descargar lo que tiene dentro de sí. Vengamos al Señor y pidámosle ayuda, pues esto hace que se inflame, como dice la palabra en Santiago, e inflame toda la creación. Y vamos a volver al texto y lo vamos a estar leyendo en este momento en Santiago, a partir del verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué importante poder decir delante del Espíritu Santo: tengo un problema con la lengua, no la sé administrar y tengo que ponerle un freno, no le puedo dar rienda suelta a los sentimientos, porque si no, lo que voy a hacer es alimentar el conflicto, alimentar los problemas. Cuando nosotros tenemos cosas que decir y nuestras emociones están disparadas, tenemos que saber entonces cuándo vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, y no simplemente sentir que es una bomba que va a explotar en nuestra boca y por eso hablamos y ya no lo pensamos. ¿Dónde está el dominio propio? Entre más busquemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a autorregularnos. Eso no depende de decir: mire, usted me provocó, usted me molestó, usted hizo. Eso demuestra un débil carácter, un bajo o poco o escaso dominio propio. Corresponde que cada uno de nosotros podamos tener ese ejercicio, y ya lo hemos dicho, el Señor nos ha dado toda la capacidad, así lo dice 2 de Timoteo 1:7. Mas sin embargo, la administración de Él se hará entre más estemos cercanos al Espíritu Santo, porque tendremos sujeta la carne, porque tendremos sujeta las emociones, porque podremos ser gente entonces sabia, prudente. Una lengua sin dominio propio no se apega a la verdad, y Dios es verdad. Así lo dice Juan 8:26. Una lengua sin dominio propio es una lengua que habla falsedad, que habla mentira, que habla engaño. Por eso hemos de pedirle al Señor que Él ponga en nosotros su corazón, que ponga
ese carbón encendido en nuestros labios y los purifique. Y que realmente oremos si sabemos y estamos diciendo, es que tenemos problemas porque decimos muchas cosas y no nos apegamos a la verdad. Estamos hablando lo que creemos que entendemos, no lo que nos dijeron, lo que creemos que entendemos. Tenemos que pedirle al Señor que Él ponga en nosotros su verdad, palabra de verdad, porque Él es verdad. Y nos damos cuenta que el Señor llama a Satanás mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. Por lo tanto, vamos a entender que es uno de los usos de darnos cuenta. Usted está muy con la lengua suelta, usted está diciendo muchas cosas que no son verdad, usted está diciendo lo que usted cree que le dijeron, lo que usted cree haber entendido, no el mensaje que se le dio. Bueno, dese cuenta o detectemos que estamos teniendo problemas de dominio propio, estamos teniendo problemas de caminar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Y cuando tenemos dominio propio, la lengua tendrá que estar en su lugar y dentro de esto no podrá permitirse para estar hablando falsedad, para estar murmurando, para estar hablando mentira o engaño. Y hemos de reflexionar esto. Hemos de reflexionar. El Salmo 19:14 dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y el salmista expresa, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Cómo pueden nuestras palabras ser gratas delante del Señor si tenemos dominio propio sobre nuestra lengua? Este ha de ser nuestro objetivo, no ser dominados por nuestras pasiones, sino ser dominados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad que nos ha dado el Señor. Amén. Así que tengamos claro que Dios se agrada de una lengua que se refrena. Es sabio guardar silencio. Así lo dice Proverbios 17:28, que el sabio es capaz de guardar silencio, que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar y más para airarnos. Así que es importante que conservemos esa habilidad de refrenar nuestra lengua, porque eso nos va a ayudar a conservarnos humildes, a escuchar en amor a nuestro prójimo y a evitar el conflicto innecesario. ¿Cuánto necesitamos, amados, cultivar el silencio? A veces creemos que todo lo que se nos dice lo debemos de contestar. Y usted y yo más de una vez se lo decimos a nuestros hijos. Le dije esto y usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Por qué? Porque a veces comienzan a relegar, a decir, a responder. Y eso lo vemos reflejado en la crianza. Pero ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre con nosotros como adultos cuando se nos hace una llamada de atención con respeto, cuando se nos está diciendo las cosas quizás porque no nos gusta? Entonces estamos contestando y contestando. Hoy regálese usted el derecho al silencio. Regalémonos el derecho a callarnos y a someter, a pesar las cosas en el espíritu antes de contestar. Dios se agrada también de la lengua que sana y edifica. Así que el Señor nos dice que nuestras palabras sean dulces y amables. Y así podemos dar muestra de la fe de que Dios vive en nosotros. La palabra en Proverbios 16:24 compara las palabras adecuadas con un panal de miel. Dice, y hemos entonces de aprender a que nuestras palabras han de animar, han de consolar, han de edificar. Aunque usted esté haciendo una llamada de atención, aunque usted esté comunicando algo que le moleste, recuerde que usted tiene un objetivo: comunicar sus sentimientos, sus emociones, para que en conjunto con los que usted se relaciona, quiere lograr algo positivo. No es que quiere destruir, no es que quiere matar, no es que quiere determinar, separar. No es nuestro objetivo porque el Señor no nos ha llamado a eso. Entonces aquí el punto es ponerle miel a las palabras y saber que yo voy a comunicar algo porque quiero algo, quiero recibir algo productivo a cambio y no problemas. Dios se agrada de una lengua pacífica. Sí, ¿y qué es ser pacífica? Ah, es que no estemos llamando a pleitos, a crear disensiones.
Una persona pacífica es aquella que atrae con sus palabras por la paz que está dando, que está emitiendo. Un creyente siempre ha de procurar la paz, porque no se busca la paz por el bien propio, sino por eso más la edificación del cuerpo de Cristo. Así que hemos de entender que en momentos tensos y que tenemos que hacer uso de la palabra, debemos de llamar a la calma, debemos de calmar la ira. La palabra dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto lo encontramos en Proverbios 15:1. Dios se agrada, amados, cuando nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús, que podamos ser llamados gente de paz, así como a Él se le dice Padre eterno, príncipe de paz. Y por último, Dios se agrada de una lengua que dice la verdad. Dios es verdad, habla verdad y se goza en la verdad. Por eso se nos dice que somos llamados a caminar en la verdad, en la luz, donde no hay engaño. Esta palabra la trae Primera de Juan 1:7. ¿Por qué? Porque Dios quiere que andemos nosotros en verdad, en rectitud. Así que hemos de recordar que lo que estamos diciendo y hablamos, cuándo, cómo y qué queremos lograr, cuál es ese tono, esa inflexión de voz. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy diciendo en la postura que tiene mi cuerpo y también lo que refleja mi cara. Y si usted es una persona que dice, no, es que dicen que yo hago cara de una cosa, pero yo estoy diciendo algo bonito, bueno, le invito a que practique frente al espejo. Recree sus conversaciones, más principalmente cuando tenga que hablar cosas difíciles, delicadas, tensas. Practique frente al espejo su postura, sus gestos. Elija las palabras adecuadas, porque usted y yo lo que queremos es lograr algo positivo, no destruir, no dañar. Y ante este problema de la lengua, hemos de entender que hay una raíz de esperanza, que el Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de administrarnos y de dar frutos. Así que nosotros vamos a tomar en cuenta que podemos, de acuerdo al Espíritu Santo, controlar nuestra lengua. Esto es un asunto constante de santificación y que viene por medio de la gracia del Espíritu de Dios. Así que usted dice, ¿cómo yo puedo tener dominio propio? Bueno, primero debemos reconocer nuestro pecado. Debemos de decir, bueno, hoy hasta aquí llegué con esta situación. Voy a comenzar a ejercitar al Espíritu Santo en mí, de manera que Él tome control. Y como leo la palabra y como me nutro a la palabra, tengo palabras agradables, a palabras agradables para Dios, palabras agradables para mi prójimo. O sea, hago un alto. Punto número 1, hago un alto y reconozco el pecado de cuando no he hablado bien, de cuando he sido una persona que he mentido, que he engañado, que he hecho injuria, que he hablado falso testimonio. Y junto con esto, debo de orar y decirle, Señor, pon en tus manos en mis oídos, quita todo tapón. Si yo estoy escuchando distorsionado, si yo oigo gritos donde no hay gritos, si yo oigo palabras groseras donde no están viniendo a palabras groseras. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué se nutre mi corazón? De lo que escucho, de lo que permeo. Y muchas veces el enemigo trae contaminación, trae una distorsión. Y a usted se le está hablando una cosa y usted está entendiendo otra. Y por eso usted está razonando de una manera o reaccionando de una manera inadecuada. Así que debemos, como punto número 2, estar dispuestos a luchar contra ese pecado. Y es al decirle, Señor, limpia mis oídos, limpia mis ojos, que yo no reaccione impulsivamente, que yo reaccione realmente de acuerdo a la verdad. Y aquellos que evidentemente tienen problemas de comunicación, ¿por qué? Porque están viendo, escuchando y viendo cosas que no son, percibiendo lo que no es. Al reconocer el pecado, orar y estar dispuesto a luchar, Señor, me determino
para no hacer lo malo, para no hablar mal de la gente, para no deshonrarla y mucho menos hacer acepción de personas. Señor, pero yo someto mi voluntad, mi lengua al señorío de Cristo y quiero ser una fuente que dé agua dulce, agua que sea apetecible, algo que traiga paz. Y si lo que voy a decir no está correcto, es una mentira o es promover el chisme, el cuento, darme derecho a decir cosas que no son mi vida. Estoy hablando de un tercero. Señor, el dominio propio, me callo, me tengo que callar. El salmista ora y es una oración que yo hago uso con frecuencia. Guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer horas impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Esto debe ser una oración constante para todos, porque el asunto de la comunicación, el asunto de hablar, el asunto del uso de la lengua es 24/7. Tenemos esa capacidad. Y qué importante cuando tenemos dominio propio decimos, aquí me freno, aunque me salgan letreros, me callo, guardo silencio, me cuido cuando voy a hablar de ser asertivo, de que realmente yo sume a una persona, o sea, le dé cosas positivas y aun cuando tenga que hacer llamadas de atención, las haga de manera respetuosa, aplicando la regla de oro, lo que otros quiero que hagan conmigo, lo voy a hacer yo con ellos. Y en tercer lugar, llenémonos de la palabra de Dios porque ella es la que nos moldea, ella es la que nos transforma, ella es la que nos da vida, ella sabe lo que nosotros somos, el Señor sabe lo que somos. Pero cuando nosotros más conocemos al Señor, más posible se hace ser afectivos, ser efectivos, ser mesurados para hablar. En cuarto lugar, debemos de cultivar la humildad. Cada uno de nosotros debe de poner esas razones que hacen que la lengua esté sin control. Y una de ellas muy probablemente es el orgullo y es el egoísmo. Cuando se le da rienda suelta a la lengua por orgullo y por egoísmo, estamos diciendo lo que creemos, lo que pensamos y posiblemente poniéndonos mejores que los demás. Y hoy el Espíritu Santo nos llama a enfocarnos para darle la honra y la gloria al Señor y para tratar con amor a nuestro prójimo, porque definitivamente nuestro reflejo se verá en nuestra lengua. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás. Si queremos dulzura, tenemos que sembrar dulzura. Si queremos amor, debemos de sembrar amor. Si queremos que nos traten bien, hemos de tratar bien a todos. En 1 Juan 4:7 se nos habla de eso. Si amamos a Dios, hemos de amarnos los unos a los otros. No debemos de causar dolor. Nuestra motivación principal, amados, es evitar el pecado. Debemos amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Y esto hará que nos motivemos a cuidarnos de proferir palabras hirientes. Como hijos de Dios debemos de crecer en el dominio propio. Saber hablar no es sencillo, pero dependemos cada día de la gracia y del favor del Señor para hacerlo adecuadamente. De acuerdo a lo que dice Proverbios 18:6, y se lo leo. Los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras de chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo. Así que en el nombre de Jesús, nuestra conducta debe ser propia de un hijo de Dios y no de necios. Así que nuestra lengua ha de ser sometida al Señor para hablar verdad en el tiempo adecuado y en la medida adecuada. Le invito una vez más, como lo he hecho en otras ocasiones, leamos los proverbios. Nos va a ayudar a conducirnos de una manera más adecuada. Antes de hablar, preguntémonos, ¿cuándo es el mejor momento para hablar? ¿Qué es lo que voy a decir? Respondámonos, ¿he escogido las palabras con cuidado? Y número 3, ¿cómo? ¿Voy a hablar con amabilidad? Estas preguntas son medulares, son importantes. Ojalá usted tome apunte y yo también voy a tomar apunte de esto. Y si debe de volverlo a escuchar, escúchelo. Si necesita compartirlo con otros, compártalo, porque el Señor nos está hablando. Hay muchos conflictos que se hacen por la falta del dominio propio al hablar. El Salmo
19:14 en versión King James dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hoy le decimos al Señor, Señor, tú eres mi fuerza y mi redentor, que mis palabras y acciones te alaben. Por tu gracia enséñame a guiar mis labios para no proferir maldad. Quizás mis acciones sean intachables y mis palabras te agraden. Así que ayúdame a abrazar tu palabra y a descansar en tu fuerza. Señor, guíame para que las meditaciones de mi corazón y mis pensamientos sean justos y puros a tu vista. Señor, porque tú eres mi roca, mi redentor, tú me libras del mal. Padre, cuando esté inseguro, cuando esté confundido, cuando esté asustado, por favor que mi corazón pueda meditar en ti, porque sé que tú traerás la respuesta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que nuestras palabras y acciones te alaben y te glorifiquen. Guíanos, Señor, por tu camino de justicia. Por favor, Señor, pon pétalos de flor en nuestra boca que irradien desde el centro de nuestro corazón, que irradiemos con amor nuestras palabras y la meditación de nuestros corazones. Guíanos, Señor, para ser justos y glorificar tu nombre. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro redentor, tú eres santo, tu nombre es santo y tú nos santificas. Así que confiamos en ti, nos depositamos en ti y en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito para que nos acompañe en la próxima entrega, cuando estaremos hablando sobre dominio propio y el uso de redes sociales. Bendiciones.